Bienvenidos a Enfoque con Marcia Castillo. Este es el capítulo de los capítulos, el número 50. Y quiero darle gracias al Señor, pero también quiero darle gracias a ustedes, nuestra audiencia, por mantenerse fiel, por compartir, por darle me gusta a cada episodio. Gracias por aquellos de ustedes que me escriben, que me dan las gracias por todo el contenido que hemos estado trayendo. El enfoque, valga la redundancia, de enfoque, es lo que está pasando en estos últimos tiempos en la tierra. Estamos procesando todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos viendo desde el punto de vista bíblico y profético. Entonces, qué tremendo tener este alcance. Nos ven tantas personas de tantos lugares diferentes y estoy muy agradecida por esto. Hoy, siendo el episodio número 50, tengo a alguien muy especial. Hoy vamos a hablar de la influencia de nada más y nada menos que Mamón en los últimos tiempos. Pero viene el Espíritu de Dios, trae una persona muy especial, alguien a quien amo, lo conozco hace muchos años, es licenciado en comunicaciones, es periodista, hijo de un avivamiento, pastor hace 15 años, un hombre que es sumamente importante dentro del contexto profético de las naciones. Y quiero darle la bienvenida en esta mañana al pastor Gerson Candia. ¡Wow! Tremenda presentación. Muchas gracias, pastora Marcia, por invitarme a este tremendo programa, el número 50. Somos sus seguidores en Sudamérica. Estamos muy contentos de poder estar junto con ustedes, especialmente en este episodio y en la importancia que le estamos dando a este programa, que lo estamos viendo y también lo estamos compartiendo en muchos lugares, porque la gente tiene que abrir sus ojos realmente a los últimos tiempos y la iglesia tiene que despertar. Sí, estoy de acuerdo, y muchas veces estamos tan enfrascados en nuestra propia vida que no entendemos la importancia de reconocer en qué tiempos estamos viviendo, qué estamos atravesando, porque necesitamos llegar a ese destino que Dios preparó para nosotros, ¿verdad que sí? Por eso mismo la iglesia se está preparando y debemos de ser entendidos en los tiempos. Una iglesia entendida en los tiempos es una iglesia que entiende la venida del Señor Jesucristo y el rapto por su iglesia. Exacto. Y es por eso mismo que hoy día todas estas voces de alerta y de velar la venda de nuestros ojos tienen que levantarse para que Latinoamérica, porque este contexto de programa se está viendo en todos los países de Latinoamérica y quizás en muchos países, quizás de otras hablas, pero hay gente que quizás lo está compartiendo porque habla español. Tiene que develarse el misterio de las tinieblas en este tiempo que han tenido cegada a la iglesia. Sí, amén. Enfoque nace en el corazón de Dios por el deseo de Él de que la iglesia de habla hispana sea instruida en todas estas cosas. Wow, gracias. Gracias por eso. Yo le agradezco a nombre de muchos pastores, de muchos ministerios que hoy día están trabajando en esto y no tienen las herramientas. Enfoque tiene que transformarse en esta herramienta para la iglesia latinoamericana, para el despertar de este último tiempo, que también es un avivamiento del Espíritu para su iglesia y para que podamos hablar de que la venida del Señor ya está cerca. Muchas gracias, pastora, por esto. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy vamos a comenzar entonces con Mateo 6:24. Así es. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¡Qué contraste tan tremendo! Solo hay dos amores, ¿verdad? Tal cual. Hay una dicotomía acá, porque el Señor viene y habla de no puedes servir a Dios o a las riquezas. En el original dice a Dios, y específicamente Jesús habla de esta entidad espiritual llamada Mamón. Y lo hemos hablado quizás en tantas predicaciones, en tantos lugares, cuando hablamos de Mamón. Y creo que la iglesia
ha tenido un mal concepto con respecto a este tema y quiero que hoy día también lo dilucidemos de a poco en poco porque Mamón es más que riquezas, Mamón es más que dinero, Mamón tiene que ver con una alianza del corazón, pastora. Pero dijiste algo tremendo, es una entidad. Tal cual, es una Es entidad. una entidad y percibo que la iglesia no lo mira de esa manera. Tal cual. La iglesia no está mirando este tema de esa forma. Entendamos, cuando el Señor dice, nadie puede servir a dos señores, está estableciendo una realidad espiritual increíble. Sí. ¿Por qué? Porque es una guerra de altares. Así es. Es una guerra de altares. Jesús mismo lo dijo, no pueden servir a dos señores. Elijan ustedes, servir a Dios o a las riquezas, a Dios o a Mamón. Entonces, entendiendo esto, quiero que comencemos, pastora, y le quiero hablar un poquito sobre este tema, porque sigilosamente esta entidad espiritual ha entrado en los cánones de la vida de la gente. Un ejemplo de esto, estuve haciendo un estudio con respecto a este tema. Hace 100 años atrás, cuando a alguien le preguntaban en qué trabajaba, ¿no es cierto?, cuál era su profesión, se le llamaba específicamente, ¿cuál es tu llamado? Así se le decía a la gente, ¿cuál es tu llamado? Mi llamado es ser obrero, mi llamado para las mujeres es ser costurera, mi llamado es ser dueña de casa. Pero date cuenta que desde ese tiempo hasta ahora, la palabra llamado, y en los últimos 100 años, donde yo creo que esta entidad espiritual ha entrado de una forma más potente, pasamos a hablar de la palabra llamado a ocupación. ¿Cuál es tu ocupación? Y hemos cambiado realmente el sentido del llamado de las personas. Porque mi llamado no es solamente ser un pastor, ser un profeta. Mi llamado quizás es trabajar en un colegio con niños. Cuando yo entiendo esto, es que Mamón, ¿qué es lo que quiere hacer? Mire, sigilosamente, quiere poner una línea invisible entre lo santo y lo cotidiano. Yo en la iglesia hago esto, pero en lo cotidiano hago esta otra cosa. Y lo transformamos en ocupación. Atento y cuidado con eso, pastora. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros aprendemos a quitar esa línea imaginaria entre lo santo y lo cotidiano, esa es una verdadera adoración. Porque yo adoro a Dios en todas las áreas de mi vida. Exacto. Adoro a Dios en el trabajo, adoro a Dios en el banco, adoro a Dios en el transporte público, en todas las áreas de mi vida. Y eso es lo que ha querido hacer Mamón, pastora. Desde ya, quitarle el propósito a la vida y cambiarlo por ocupación. Porque el propósito del enemigo, entendamos, el propósito del enemigo es que la gente no llegue a su propósito. Ay, Señor. Es increíble, ¿no? Ah, sí. Y cómo la ignorancia puede ser un arma potente en las manos del enemigo. Increíblemente es eso. Estuve buscando, por ejemplo, el significado de esta palabra en el arameo. Mamón significa literalmente dinero o riquezas. Y la Biblia lo personifica como un señor, como un amo. Tal cual. ¿Quién es Mamón específicamente? Y cuando hablamos de Mamón nos estamos refiriendo a un dios cananeo, que era el dios de las riquezas, era el dios de las cosechas. Cuando los pueblos antiguos venían y terminaban el tiempo de cosecha, ellos venían y entregaban sus riquezas o sus primeros frutos a Mamón. ¿Para qué? Para que sus cosechas fueran abundantes. Estaban diezmando. Totalmente. Ay, Señor. Totalmente, eso es lo que hacían. Es el antidiseño, completamente. Todo lo que Dios hace, el enemigo trae un antidiseño. Cuando les acompañamos a Israel, todos los lugares santos están profanados. Sí, ¿Por Señor. qué? Porque Él es un copiador. Él quiere llegar a hacer lo mismo que Dios. Y esto es un antidiseño. Un imitador. Es un imitador completamente. Y eso es lo que hacían los pueblos antiguos. Llevaban sus cosechas a Mamón. Y
Mamón, desde ese tiempo, está relacionado y la gente lo relaciona, y la iglesia actual lo relaciona con el dinero, con las propiedades, con lo que yo tengo. Pero pastora, esto tiene que ver mucho más allá de eso. Mamón tiene que ver con un conflicto de alianzas. Recuerde algo. Oh, boy. Eso está tremendo. Recuerde algo. Él es celoso, Jesucristo, Dios es celoso de nuestro corazón. Y Él es celoso con el pacto que tiene con nosotros. No es el celo humano. Él es el celo de Dios es el celo por el pacto. Así es. El celo por el pacto. Entonces, tomando eso en cuenta, querida pastora, yo creo algo que es potente. Dios es celoso con la titularidad de nuestro corazón. Él quiere que nuestro corazón sea completamente de Él. Entendamos el lugar santo, el modelo del tabernáculo. En el modelo del tabernáculo estaba el arca del pacto, y estaban los dos ángeles, ¿no es cierto? Sí. Pero en medio de los dos ángeles, en la plana de oro que tenía el arca del pacto, no había nada. Estaban solo los dos ángeles. Y la palabra del Señor dice ahí, ponte ahí, Moisés, y ahí hablaré contigo, en medio de los dos ángeles, en un espacio vacío. En un espacio vacío. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Es llenar nuestro corazón de la obra de Mamón dentro de nuestro corazón. No hay un espacio vacío. Por eso la iglesia hoy día no está escuchando la voz de Dios. Y cuando tú hablas de el tabernáculo, por ejemplo, estoy yo meditando en mi corazón, para llegar a ese espacio hay una progresión. Tal cual, hay una progresión. Empiezas en los atrios. Tal cual. Donde hay mucha actividad, donde se hacen los sacrificios, donde se canta. Donde está el tumulto, donde está el sonido. Servir en la iglesia, todas esas cosas, ¿no? Pero ya de ahí te adentras al lugar santo y es un tú a tú, por así decir, donde tú estás oficiando para Dios, hasta que entonces esa progresión te lleva a ese lugar donde hay silencio. Claro. Ahí no hay nada. No hay nada. Estás solo con la presencia de Dios. Tal cual. Y muchas veces, y desde el punto de vista pastoral, me doy cuenta que la mayoría de las personas se quedan en el atrio. Se quedan en el tumulto, se quedan en la actividad, cuando Él nos está llamando a hablar con nosotros cara a cara. Por eso hay tantos ministros y tantas iglesias que fracasan. Sí, sí. Porque no están en el lugar santísimo escuchando la voz de Dios y se quedan en el tumulto, en las actividades. Cuando el sumo sacerdote se le permitía una vez al año entrar al lugar santísimo, él tenía un tiempo específico para estar en la presencia de Dios, pero acontecía algo muy peculiar. Él entraba, hacía un cántico corto, vaciaba el recipiente que traía con el incienso sobre sus manos, no se podía caer ni un granito, que representa la oración de los santos, nada podía caer al piso, y eso él lo vertía sobre los carbones para que ahora subiese como un olor fragante. Pero de ahí en adelante el sumo sacerdote no hablaba nada. Estaba en silencio esperando que Dios le infundiera, le entregara o lo alimentara con lo que fuera que él tenía preparado para Israel. Qué tremendo. Y en medio de los dos ángeles, en medio del arca del pacto. Qué tremendo. Y la iglesia no ha entendido eso. Y la iglesia se ha ido en sus propias alianzas, en sus propios calendarios, de sus propias maneras. Y hoy creo que el Señor está llevando el calendario de Él a la iglesia para ordenar. Él está ordenando la casa. Estos últimos tiempos es un tiempo de orden. De alineamiento. Tal cual, pastora. De alineamiento. Y como hemos hablado nosotros anteriormente, el alineamiento
puede ser doloroso, Mm, pero necesario. tal cual. Es necesario porque Él tiene que ordenar su casa. Dice la palabra que Él va a venir a buscarse a sí mismo, una novia lavada, purificada, santificada. Somos parte de Él, somos uno con Él. Creo que no lo hemos entendido claramente. Tenemos la esencia de Jesucristo, el ADN de Cristo está en medio de la iglesia. Y esto no es una cosa retórica, esto tiene que ver con algo natural y súper espiritual a la vez. Es una simbiosis. Somos Cristo en la tierra, somos su cuerpo. Y entendiendo eso, nosotros tenemos que santificarnos. ¿Dirías tú que somos carne de su carne Tal cual. y hueso de sus huesos? ¡Qué glorioso! Qué alegría entender eso y qué potente es también darse cuenta de una conversación, cómo va fluyendo el Espíritu y estamos hablando un mismo tema. Aleluya. Sigamos hablando entonces, Sí. porque nos podemos ir a cualquier lado, ¿no? No, exacto. Podemos terminar, no sé, en el milenio. Entendiendo esto, pastora, con respecto al espíritu de Mamón, es un conflicto de alianzas potente, porque lo que quiere hacer Mamón es que nosotros amemos las riquezas. Y la palabra del Señor nos dice en 1 Timoteo 6:10, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Imagínense, la raíz de todos los males, estamos hablando de todos los tipos de males en la tierra, es el amor al dinero. Se está dando cuenta el nivel de maldad que tiene Mamón como entidad espiritual en este tiempo, específicamente en este tiempo, la raíz de todos los males. Entonces, cuando hablamos del dinero, yo quiero que entendamos algo. Yo creo que el dinero no es ni malo ni bueno. Correcto. No es ni malo ni bueno. Porque el Señor mismo lo dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No estamos hablando de que el dinero es terrible y aquí no vamos a hacer las carmelitas descalzas. Porque no vamos a hacer votos de pobreza, porque Él no quiere que seamos gente escasa. El asunto aquí es dónde está nuestro corazón, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y te lo vuelvo a repetir, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces, este es un gran conflicto de alianza, porque el dinero no es bueno ni malo, el dinero es neutro. El dinero realmente es neutro. Entonces, ¿qué es lo que Mamón quiere hablarnos cuando nosotros tenemos una alianza en el corazón con él? ¿Sabes lo que nos dice? ¿Sabes qué, Gerson? ¿Sabes qué, Marcia? ¿Cuál es tu gran problema? Así escuchamos la voz de Mamón. Tu gran problema es que no tienes suficiente dinero. Eso es lo que nos dice. Ay, si yo tuviera esto, si yo me ganara la lotería, ¿cuántas veces hemos escuchado eso de los hermanos? Así es. Yo construiría el templo. Sí. si yo tuviera los recursos, ¿qué no haría? O sea, ahí nos damos cuenta que Mamón nos habla así. Tu gran problema es que tú no tienes dinero. Y entendiendo esto, el dinero no tiene que ver con la importancia de nuestro corazón. Y aquí hay un principio fundamental para venir e irnos en contra de esta entidad espiritual. El dinero, Mamón quiere que nosotros seamos esclavos del dinero. Ser nuestro amo. Sí, totalmente. Pero entendamos la premisa y para los hijos de Dios. La premisa para los hijos de Dios es la siguiente. El dinero no es tu amo, el dinero es tu servidor. Así es. El dinero está y es neutro para servir a la obra de Dios, para levantar obras misioneras, para ir en ayuda de aquellos que lo necesitan. Si Dios nos bendice, es porque Él quiere que bendigamos su obra, entendamos. Las riquezas no son malas. Las riquezas tienen que ver con alianzas del corazón. Si Dios te ha bendecido, es para que tú bendigas, porque Él pone semilla al que siembra.
Hay gente que es escasa, pero entendiendo esto, es la semilla para el que siembra. Si Dios nos da y nos bendice, es para que su evangelio siga corriendo, es para establecer un tiempo de apertura al evangelio. En el mismo tiempo de Jesucristo, Él dejó a encargado de finanzas, aunque fue el hijo de perdición, Judas, pero hubo un encargado de finanzas. ¿Por qué? Porque es ahí donde actuó también Mamón en medio del equipo de Jesús. Creyó que con 30 piezas de plata, Ay, ay, ay. creyó que con 30 piezas de plata iba a comprar al maestro. Pero no se dio cuenta que esas 30 piezas de plata no sirvieron de nada porque Él resucitó. Él venció a través de la resurrección también al espíritu de Mamón, pastora. Y cuando hablamos de Judas, con referencia a Mamón, vemos que en él se levantó un nivel de rebelión Totalmente. tan grande. No entiendo tu agenda, Jesús. Eso. No entiendo tus propósitos. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no has hecho aquello? ¿Por qué no estás derrocando a los romanos, por ejemplo? Ahora voy a comenzar a robar para hacer yo mi propio diseño, para tener yo mi propio, no sé, reino, poder, reino. Y vemos cómo por ese amor al dinero o ese utensilio del enemigo, de Mamón en el corazón de Judas, lo descarría por completo. Totalmente. Mamón trae la rebelión, completamente, porque es una guerra de autoridades, la que quiere tomar nuestro corazón. Y Judas no entendió la agenda divina, no la entendió. Él pensaba que el reino era una posesión política. Hasta en el libro de Hechos, capítulo 1, nos dice, hasta antes de ascender al cielo, los discípulos le preguntaron, ¿restaurarás el reino? Y el Señor viene y les dice, en palabras simples, yo creo que decía, por favor, cabezones, entiéndanlo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. Y luego viene una declaración potente en Hechos 1:8, donde dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ahí me seréis testigos. Les quería decir, no tiene que ver con el poder político, económico, ni social. Esto tiene que ver con la obra del Espíritu que yo voy a hacer en medio de mi iglesia en los últimos tiempos, la obra del Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa, pastor? Yo he aprendido en mi caminar progresivo con el Señor, porque vamos madurando y creciendo, que cuando uno no entiende la obra que el Espíritu de Dios está haciendo en medio nuestro, en la iglesia, en la nación, lo que sea, la obediencia viene a ser una parte crítica de nosotros llegar a caminar con el Señor. No necesariamente tengo que entender, pero sí obedecer, que fue uno de los graves problemas que tuvo Judas. Bueno, tú no estás haciendo lo que yo pienso o no estás funcionando con el imperio romano de la manera que yo pienso, así que yo voy a usar ahora esta herramienta. Sabrá Dios lo que estaba pensando él. Voy a levantar otro grupo de discípulos con el dinero que tengo, voy a comprar gente, voy a comprar poder. No sabemos, pero sí sabemos que esa fue la herramienta que Mamón, que el diablo utilizó para descarriar el corazón de este joven. Tremendo. Y cuando usted habla de obediencia es increíble, porque el Shema Israel, oye Israel, es escucha Israel, oye Israel, pero la palabra viene de emuná en hebreo, y emuná tiene una simbiosis y es un sinónimo de dicotomía, porque es escuchar, pero a la vez obedecer. Escuchar y obedecer. Entonces, en el idioma de Dios no hay dos verbos. No. Si yo escucho, obedezco. Exacto. Entonces, ahí no hay lugar para la rebelión. Entonces, ese es el lugar donde Mamón quiere entrar, y esa es una rendija espiritual que nosotros como iglesia de Jesucristo debemos de entender y debemos de darnos cuenta. ¿Mamón está influenciando mi vida realmente? ¿Mamón ha entrado a la iglesia de Jesucristo? ¿Sabes lo que pasa? Que ha habido mucho mal ejemplo. Totalmente. Entonces la persona dice, este lo que quiere es mi dinero para vivir bien a costillas mías, no me da la gana, no lo voy a hacer. Tal cual. Pero se nos va el aspecto
de la obediencia, Totalmente. porque el diezmo está en la palabra de Dios, y hablemos brevemente de esto, aún desde antes que fuera dada la ley. Totalmente. Y eso lo vemos con una persona espiritual como fue Melquisedec. Tal cual, rey de Salem, que 1115 años, no tengo bien, antes de la ley mosaica, se estableció el principio del diezmo. Entonces Correcto. mucha gente dice, yo no estoy en la ley mosaica, yo no diezmo. Esto no tiene que ver con un principio de la ley mosaica, esto trasciende a la ley. Y Abraham dice que diezmó de todo lo que tenía. Y la palabra del Señor dice que cuando se juntó con los fariseos en el libro de Juan, les dice, los fariseos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Las obras de Abraham haríais. ¿Qué hizo Abraham? Diezmó. Y es un principio de obediencia. Y nos damos cuenta que el tema de las finanzas es obediencia. ¿Por qué nosotros como pastores quizás somos tan claros en este tema? Porque Mamón quiere entrar dentro de la esfera de la iglesia. Y si un líder nuestro no diezma, si un líder nuestro no está cumpliendo con Dios, está abriéndole el paso y una rendija espiritual, como hablábamos anteriormente, al espíritu de rebelión. ¡Qué peligro! ¡Wow! Es un peligro. Es un peligro. Es el espíritu de rebelión. ¿Y cómo entraba a la iglesia? Yo creo que hemos mal utilizado el tema de la prosperidad, en este mal llamado evangelio de la prosperidad. Sí, inclusive fuiste tú el que habló de Judas, así que te voy a seguir ahí. Inclusive cuando miramos las actitudes que él tenía, así como se iba desarrollando el ministerio, este hombre se volvió un cínico. Totalmente. Porque cuando vienen a ungir los pies del maestro, él no tiene discernimiento espiritual ninguno. El resto de los discípulos cayó, nadie dijo nada, pero a él le molestó y dijo, ¿cómo van a mal usar el dinero de la bolsa del ministerio para ungir al maestro? Un acto profético. Totalmente. Porque él no pudo discernir lo que estaba pasando. Cuando hay un espíritu de rebelión tomado por Mamón, hay ministros de Dios que no entienden el real llamamiento divino. Hay Elís que no pueden discernir cuando hay una mujer llorando por un hijo o decir que está borracha. Exacto. No puede discernir. No pueden discernir. Se entenebrece el entendimiento. Tanto así que venimos y decimos, pacta con Dios. Pacta tú con Dios. Es un tema de teología, pero en lo que a mí me respecta, es una opinión personal, yo nunca voy a estar al nivel de Dios para decir, yo hago un pacto contigo. Yo entro en su pacto. Entro en su pacto. Porque decimos ya, pacta $1,000 y el Señor va a hacer esto contigo. Pacta $5,000 y el Señor va a hacer esto contigo. ¿Esto tiene que ver entonces con lo que yo doy? No. Es ahí donde está el principio del conflicto. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo ha entrado en este conflicto de Mamón y en nuestros mismos púlpitos. Hay un conflicto, ven y trae esto y Dios te va a dar esto. ¿Y dónde está la ley de la gracia? La palabra del Señor nos habla específicamente en el libro de Mateo, después de lo que usted leyó, en el versículo 25 y 26 del capítulo 6, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ni lo que habéis de comer o lo que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ni lo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho vosotros más que ellas? Es ahí el tema de las iglesias hoy día modernas, donde hemos entrado en esta vorágine del dar, para yo recibir. Si yo doy pensando en que voy a recibir algo, ya ahí está el espíritu de Mamón actuando en mi corazón. Yo pienso que ya perdiste la recompensa. Total.
Totalmente. Porque entran los intereses. Es así, decir, y hay gente que dice, tú eres buena tierra. Hay gente que piensa y habla eso. No, es que tú eres buena tierra. Cuidado con eso. Estoy hablando de que yo quiero recibir más. Entonces, la palabra del Señor nos dice, miren las aves del cielo. No siembran ni ciegan. Y ellas están tranquilitas. ¿Usted ha visto un pajarito estresado porque tiene que pagar la luz? No. ¿No? ¿Ha visto un niño estresado para saber qué es lo que va a llevar de colación al otro día al colegio? No, ellos juegan. Así es. Somos hijos. El ser hijo tiene que entenderse en algo. Y esto yo le llamo el nivel de las aves. El primer nivel. Yo le llamo aquí el nivel de las aves. Yo no me preocupo. ¿Sabe por qué yo voy a tener? ¿Sabe por qué no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan? ¿Sabe por qué Él me va a dar el alimento? ¿Sabe por qué hoy día me levanté y tomé un café y puedo vestirme con ropa? Quizás no lo merezca. ¿Sabe por qué? No es por lo que yo dé. No es por lo que yo entregue. Solamente es porque mi Padre me ama. Somos hijos. Nada más. Mi Padre me ama y mi Padre me bendecirá. Entendiendo eso, debo de entender también la obediencia. Que yo me debo tanto al amor del Padre en mi vida, que es esta gracia inmerecida de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que hoy día yo obedezco y alineo mi vida económica para desalojar de mi vida, mamá. Quiero regresar a algo con que comenzaste, dijiste una frase, el santificarse. Tal cual. Es un acto consciente, Sí. a propósito, ¿no? Cuando uno llega a ese estado, vamos a decir, de entendimiento de quién es mi Padre, de lo que hace mi Padre por mí, de cómo la gracia me sustenta y yo no tengo que estar con un corazón estilo Judas, Claro. Si doy 1000 me van a... Y Claro. esto, no, es un estado de saber que yo soy parte de una familia real. Tal cual. Como tal, Dios me viste, Dios me calza, Dios me alimenta, etc. Pero qué importante es ese punto de poderte consagrar, Tal cual. de poderte santificar a ti mismo, como dice la Escritura, para agradar Aleluya. al Padre. Sí. Y el santificarse tiene que ver con esto, con depender. Y yo siempre digo, la voluntad de Dios es para Él perfecta, pero para nosotros es como tirarnos de un risco hacia abajo. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos tanto de nuestras fuerzas, de lo que hagamos, de donde lleguemos, que el entregarse a la voluntad del Eterno, para Él es perfecto, pero para nosotros es decir, Señor, aquí estoy, me entrego. Y eso es el nivel y la entrega de santificación. Y entender de que, y sobre todo en este país, pastora, en los Estados Unidos, en donde dependemos tanto de lo que hacemos, de lo que ganamos. Nosotros somos valorados por lo que tenemos. Tengamos cuidado. Y la iglesia latina no debe de caer en este juego. Yo amo los Estados Unidos, es una nación bendita, es una nación fundada bajo los preceptos divinos. Por eso ustedes son grandes, por eso aquí está el Señor y siempre va a bendecir esta nación. Pero no mal ocupemos el espíritu gobernante también aquí, que es el espíritu de Mamón. 100%. Sí, en donde Él quiere venir y tomar la esencia de nuestro corazón. La iglesia latina debe de despertar y debe de irse en contra del espíritu de Mamón, potentemente. ¿Cómo peleamos contra Mamón? Es una pregunta muy, muy buena porque nos podemos dar cuenta de eso. El espíritu de Mamón es una entidad espiritual. Hay que entender algo y hay un principio fundamental aquí. Hay dos sistemas económicos en este mundo. El sistema del mundo y el sistema de Dios. Sistema económico del mundo y sistema económico de Dios. En el sistema económico del mundo, las frases y la instancia y la vorágine es comprar y vender. ¿Sí o no? Comprar y vender. No es malo porque vivimos en este mundo. Jesucristo mismo lo dijo. Yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Comprar y vender.
en donde en el sistema del mundo recibimos un porcentaje de multiplicación, 30%, 20%. Cuando yo compro algo y soy un revendedor, si le saco el 100% es algo increíble porque estoy ganando el doble. Pero en el sistema de Dios es completamente distinto. Sí. ¿Sí? La vorágine del sistema de Dios no es comprar y vender, sino que es dar y recibir. Ese es el sistema económico de Dios, dar y recibir. Y los preceptos económicos del sistema de Dios son al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces no es el 30%, ni el 60%, ni el 100%, sino que el 30% son 30 veces 100. Es el 3000%, 6000% y el 10000%. Por eso, para el Señor, 5 panes y 2 peces son multitudes. Exacto. 0 más 0 son miles. O sea, Sí. no hay una matemática lógica. Y entendiendo esto, el enemigo quiere que nosotros dependamos del dinero en todo lo que hagamos. Uy, eso está muy bueno. Entonces, para irnos en contra de Mamón, yo tengo que entender algo. Que irse en contra del espíritu de Mamón tiene que irse en contra del sistema monetario. ¿Por qué? Porque nosotros hoy día vivimos en este mundo y nuestra moneda de cambio es el dinero, como dijimos, que es neutro. Pero ¿cómo nos vamos en contra de Mamón? Irse en contra de Mamón es como pegarle una bofetada, en mi país decimos un puñete en la barriga. ¿Cómo lo hacemos? Es cuando yo vengo y ese dinero que iba a ser ocupado para comprar, escúcheme bien, lo introducimos en la gracia. Cuando yo tomo ese dinero y lo introduzco en la gracia, o sea, doy, Mamón comienza a ser destruido. Cuando yo introduzco ese dinero en la gracia, Mamón comienza a ser destruido. Por eso es tan importante la limosna, la ofrenda y el diezmo. ¿Por qué? Porque es el arma de Dios para destruir la influencia de Mamón en medio de su pueblo. Cuando yo doy limosna y doy sin que me lo pidan, yo doy porque quiero introducir ese dinero en la gracia, es una guerra. Cuando traigo mis ofrendas como una acción de gracias delante del Señor en el templo, también es una acción de libertad. Pero lo más potente es el diezmo, porque no es una acción de gracia y no es una limosna, sino que es obediencia. Y el Señor premia la obediencia. Ah, ¿escuchas? El Señor premia la obediencia. Entonces yo, cuando traigo ese dinero, que creí yo que lo tomé con el sudor de mi frente y que me lo merezco, yo no me merezco nada. Porque todo es de Él, el aire que me da es de Él, el trabajo que es de Él, el carro que yo tengo es de Él, hasta mis hijos son de Él. ¿Sí? Entonces, entendiendo eso, yo me puedo dar cuenta que yo introduzco ese dinero en la gracia y al introducir ese dinero en la gracia, destruyo a Mamón. Esto hay que escucharlo 1000 veces para desinfectar el corazón Sí. del sistema en el cual vivimos. ¿Entiendes? Hemos llegado al fin de este episodio número 50, derribando a Mamón, sacándolo fuera de nuestra vida, pero hay más. Así es que nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga. Bendiciones.